Mi nombre es César Vázquez Gómez y estudio en la Ingeniería en Gestión Empresarial y hoy voy a exponer sobre el tema clasificación y propiedades de los compuestos orgánicos. Competencias. Competencia específica. Identifica las propiedades químicas y físicas de los compuestos inorgánicos para conocer su manejo y uso, así como para analizar el impacto en el desarrollo sustentable del país. Genéricas. Capacidad de investigación, capacidad de abstracción, análisis y síntesis, habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas, capacidad de comunicación oral y escrita. Contenidos de esta exposición. Clasificación y propiedades de los compuestos inorgánicos. Óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, hidruros, compuestos inorgánicos de impacto económico, industrial, ambiental y social en la región o en el país. Generalidades. Las sustancias compuestas o compuestos químicos se dividen en dos grupos, orgánicos e inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. Son sustancias inertes o muertas. Se caracterizan por no contener carbono, como por ejemplo la cal, la sal de cocina, ácido de batería y otras, que son estudiadas por la química inorgánica. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participa casi la totalidad de elementos conocidos. Los compuestos inorgánicos tienen altos puntos de función y de ebullición debido a su enlace iónico, el cual es fuerte y estructurado. Mientras que un compuesto orgánico se forma de manera natural, tanto en animales como en vegetales, como inorgánico se forma de manera ordinaria por la acción de distintas fuerzas físicas y químicas, electrólisis, función. También podrían considerarse agentes de la creación de estas sustancias la energía solar, el agua, el oxígeno. Los enlaces que forman los compuestos inorgánicos ser iónicos o covalentes. Enlace iónico es la atracción entre un átomo de un elemento de alta electronegatividad no metal y un átomo de un elemento baja electronegatividad metal. Debido a la considerable diferencia entre sus electronegatividades, el metal le transfiere sus electrones de valencia no metal. Se denomina enlace iónico porque al producirse la transferencia y la aceptación, los átomos se transforman en sus correspondientes iones positivos, cation y negativo anión. Un ejemplo sencillo es el enlace entre el sodio y el cloro. Para formar el cloruro de sodio, el sodio grupo Ia le transfiere su electrón de valencia al cloro, transformándose en el ion sodio, nada más, y el cloro grupo BiA al recibir el electrón se convierte en el ion cloruro. En algunos casos suele escribirse la fórmula del cloruro de sodio expresando las cargas iónicas, es decir, como Na más Cl menos. Enlace covalente es la atracción entre dos átomos de elementos de alta electronegatividad no metales compartiendo entre ellos algunos de sus electrones de valencia. En cada enlace covalente se comparte un par de electrones. Los enlaces entre dos átomos de hidrógeno, dos átomos de cloro y un átomo de hidrógeno y uno de cloro son ejemplos de enlaces covalentes. En un enlace covalente, la compartición del par de electrones puede hacerse en forma de enlace covalente normal o en forma de enlace coordinado o dativo. Clasificación de los compuestos inorgánicos. Compuestos iónicos son aquellos formados por iones. Compuestos moculares o covalentes son aquellos constituidos por moléculas. Compuestos binarios formados por dos elementos. Compuestos ternarios formados por tres elementos. Compuestos poliatómicos formados por más de tres elementos. Grupos y funciones químicas inorgánicas. Casi todos los elementos químicos de la tabla periódica están involucrados en los compuestos químicos inorgánicos, por lo que son muchas estas últimas sustancias, y para facilitar su estudio se han dividido y clasificado en los siguientes grupos. Subtipos o funciones químicas inorgánicas fundamentales. Óxidos, que son dos tipos.
Óxidos básicos, llamados también óxidos metálicos, y óxidos ácidos, denominados también anhídridos, y óxidos no metálicos. Hidróxidos, ácidos, sales, hidruros, otros como los peróxidos. Óxidos básicos o metales. Los óxidos básicos están formados por la unión del oxígeno con un metal. Propiedades. La unión se realiza a través de un enlace iónico. Son formados especialmente por los elementos más electropositivos. Casi siempre forman compuestos cristalinos. Al reaccionar con el agua forman bases o hidróxidos. Presenta un punto de ebullición muy alto. Tienen un elevado punto de fusión. Cuentan con muy baja energía de ionización. Muchos son insolubles en agua pero saludables en un medio ácido. Son de alta densidad. Cuando los elementos son muy electropositivos, como los metales de los grupos IA y IA, el óxido resultante se encuentra en estado sólido. Producen la corrosión de los metales al estar expuestos al oxígeno del aire. Óxidos básicos o no metálicos. Usos: elaboración de colorantes, producir fertilizantes que combaten problemas de acidez en los suelos. El óxido de magnesio se utiliza en la fabricación de materiales refractarios, abonos y en la preparación de medicamentos contra la acidez del estómago, también como antídoto para muchos tipos de intoxicaciones. El óxido de zinc se emplea tanto para la fabricación de pinturas y colorantes como para la preparación de pomadas antisépticas y productos domésticas. Óxidos básicos o metales. Usos: en la industria para producir explosivos como la pólvora y el óxido de uranio, metal radiactivo utilizado en las centrales nucleares. El óxido de aluminio se emplea para grabar metales y aleaciones de gran dureza. El óxido de plomo se usa en la fabricación de vidrio y en la fabricación de sales de plomo y colorantes diversos. Óxidos ácidos, antes anhídridos. Los óxidos ácidos están formados por la unión del oxígeno con un no metal. Propiedades: la unión se realiza a través de un enlace covalente. Son formados por elementos más electronegativos. Muchos de ellos son gaseosos. En la presencia del agua producen ácidos y en la presencia de bases originan sal y agua. Presenta punto de fusión muy bajo, tienen un bajo punto de ebullición, su energía de ionización es muy alta, suelen ser densos. Tienden a dar a los consuelos un matiz rojizo. Óxidos ácidos, antes anhídridos. Usos: también se producen las combustiones de combustibles como el carbón, el petróleo y todos sus derivados, leña, papel, etc. El monóxido de carbono, gas tóxico, junto a los ácidos de azufre, nitrógeno y carbono son los principales causantes del deterioro de la capa de ozono. Algunos, como los óxidos de nitrógeno, cloro y flúor, son altamente venenosos. Hidróxidos bases son compuestos ternarios que resultan de la combinación de algunos metales con agua o de un óxido básico con agua. Las bases o hidróxidos se caracterizan, entre otras cosas, por tener sabor amargo, ser jabonosos al tacto, cambiar el papel tornazo de rosado a azul, ser buenos conductores de electricidad en soluciones acuosas y ser corrosivos. Hidróxidos bases. Propiedades: crean sustancias que aceptan o reciben protones. Resultan de la combinación de un óxido básico con el agua. Son sustancias en que una solución produce iones de hidroxilio. Son electrolitos, conducen la corriente eléctrica. Los hidróxidos solubles en agua, cuando entran en contacto con ella, liberan aniones de hidroxilo. Presentan un sabor amargo. Son cáusticos para la piel y para nuestro organismo. Ácidos. Son compuestos que resultan de la combinación del hidrógeno con otro elemento o grupos de elementos de mucha electronegatividad y que se caracterizan por tener sabor ácido, reaccionar con el papel tornazo azul y tornarse rosado. Generalmente produce quemaduras en la piel si se entra en contacto directo con ellos. Los ácidos se clasifican en hidrácidos y oxácidos. Se forman de la siguiente manera: al reaccionar un no metal con el hidrógeno se forma un hidrácido. Ejemplo: cloro más hidrógeno, ácido clorhídrico. 2. Al reaccionar un óxido ácido con agua se forma un oxácido. Ejemplo: crióxido de azufre más agua, ácido sulfúrico.
Propiedades. Cambian el color del papel tornasol azul a rosa, el anaranjado de metilo de anaranjado a rojo y deja incolora a la fenolftaleína. Son corrosivos, producen quemaduras de la piel, son buenos conductores de electricidad en disoluciones acuosas, reaccionan con metales activos formando un sal de hidrógeno. Reaccionan con bases para formar una sal más agua, reaccionan con óxidos metálicos para formar un sal más agua. Sales son compuestos que resultan de la reacción de un ácido con una base. Sus propiedades. Las sales son por lo general sólidos de sabor salado. Disoluciones acuosas conducen la corriente eléctrica. La mayoría no cambia el color de papel. Torna azul porque son sales neutras como el cloruro de sodio y nitrato de potasio. No obstante, hay sales ácidas y básicas. Las sales ácidas forman disoluciones ácidas como en el caso del cloruro de aluminio y cloruro de amonio. Las sales básicas forman disoluciones básicas como en el caso del carbonato de sodio y cianuro de potasio. Hidruros. Los hidruros son compuestos binarios de hidrógeno. Según la International Union of Pure and Applied Chemistry, solo debemos asignar el nombre hidruro a los compuestos donde el heteroátomo fuera más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Sin embargo, el término hidruro se utiliza para designar genéricamente a los compuestos binarios de hidrógeno. Se dividen en covalentes, iónicos y metálicos. Hidruros covalentes son combinaciones del hidrógeno con los elementos no metales de los grupos P. Son sustancias volátiles y presentan enlace covalente. El hidrógeno forma compuesto formado por enlaces covalentes con los que no metales menos los gases nobles, así como los metales que son poco electropositivos, como por ejemplo el galio y el estaño. La mayoría de los hidruros covalentes de tipo simple son a temperatura ambiente gases. Existen 3 subcategorías dentro de los hidruros covalentes. 1. Hidruros covalentes en los que el átomo de hidrógeno es prácticamente neutro. 2. Hidruros covalentes en los que el hidrógeno es más positivo. 3. Hidruros covalentes en los que el átomo de hidrógeno es poco negativo. La mayor parte de los hidruros covalentes tienen el hidrógeno casi neutro. Debido a su baja polaridad, la fuerza intermolecular que existe entre las moléculas es la dispersión. Es por esto que dichos hidruros covalentes son gases que tienen puntos de ebullición bajos. Hidruros iónicos o salinos son combinaciones del hidrógeno con los elementos más electropositivos, elementos alcalinos y alcalinoterreos, con excepción del B, cuyo enlace con el hidrógeno es covalente. Son compuestos iónicos no válidos, no conductores en estado sólido y cristalinos. En estos compuestos el hidrógeno se encuentra como hidruro. Hidruros metálicos son combinaciones del hidrógeno con los elementos metálicos de las series D y F. Generalmente son compuestos no estequiométricos y presentan propiedades metálicas como la conductividad. Generalmente son sólidos, quebradizos, presentan apariencia metálica y son buenos conductores de la electricidad y son de composición variable. Hidruros no metálicos, vacas y calentamiento global. Gracias por su atención.